Bien, y en numerosas oportunidades hemos dado cuenta en lamentables noticias que tienen que ver con las ciberestafas, ¿no? En diferentes entidades bancarias, con diferentes tipos de clientes. La ciberestafa, un delito que nos toma realmente por sorpresa porque tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con la confianza, con la entidad bancaria y con un montón de cuestiones que hoy vamos a abordar. Si está aumentando este tipo de delitos, qué tiene que hacer un cliente cuando advierte que está siendo víctima de una ciberestafa, entre otras cuestiones. Por eso hoy nuestro invitado, que ya está conectado, es Karim Kit, que es gerente de Seguros y Prevención de Fraudes de Bancor. Él hace 10 años que representa al país en el Comité de Seguridad Bancaria de la Federación Latinoamericana de Bancos, así que ¿quién más experto en el tema para ayudarnos a evacuar dudas? Karim, Paula lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Se cortó justo? ¿Se congeló la imagen? A ver si lo podemos tener. Karim Kit, entonces justo estábamos dando inicio a la nota para hablar de ciberestafas, de qué hay que hacer cuando uno se está dando cuenta, o a lo mejor no se dio cuenta, se dio cuenta después que fue víctima de estafas. Bueno, ahora sí, Karim, estamos en contacto. A ver. Sí, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, hacía la introducción, pero en realidad lo quiero escuchar a usted para que me describa qué es una ciberestafa, si están aumentando este tipo de delitos, qué hacer. Bueno, comencemos. ¿Cómo no, Paula? Bueno, bajo el concepto de ciberestafas, en los últimos tiempos se ha interpretado aquellos delitos que se llaman de ingeniería o de inteligencia social, es decir, personas o delincuentes que se aprovechan de alguna forma de ciertas vulnerabilidades del cliente bancario en líneas generales y a partir de esa vulnerabilidad o exceso de confianza logran que el cliente divulgue determinados datos de seguridad que son estrictamente secretos, confidenciales, de su único conocimiento, y a partir de ahí logran transaccionar a través de distintas plataformas digitales o productos y demás. Estos delitos en general se han visto incrementados a partir de la pandemia y por distintas razones. Uno, por el aumento transaccional que han tenido los bancos a través de sus distintas plataformas digitales o herramientas de home banking. Otra es por el aumento a partir, digamos, de la pandemia de las compras en plataformas de ventas que son las que se llaman e-commerce, es decir, no la acción presencial del cliente, sino las compras a través de páginas web que pueden ser lo que se denominan phishing o páginas máscara de la verdadera página que le corresponde al establecimiento de venta. Y también ha habido un aprovechamiento, entiendo yo, ¿no es cierto?, de las situaciones donde el cliente ha estado por momentos con mayor permanencia en su domicilio y en ese estado por ahí de relajamiento, los ciberdelincuentes, por denominarlo de alguna forma, que son meros estafadores en definitiva, logran mejores canales de contacto con la víctima. Es posible que esos sean principalmente los factores que han coadyuvado que en los últimos 2 o 3 años este tipo de modalidades delictivas haya superado a las viejas modalidades delictivas bancarias que eran los arrebatos, las salideras, las entraderas u otros delitos, digamos, de características un poco más violentas. Claro. Bueno, vos nombrabas recién, Karim, el phishing, que es una de las tipologías, pero bueno, hay tantos nombres en inglés que en realidad uno no pretende entender de qué se trata cada uno, pretende que no le pase. Y entonces, ¿cómo prevenir o qué hacer cuando uno se da cuenta de que está siendo víctima de ciberestafa? Exactamente, sí. El phishing, el vishing, el smishing, son un Sí. montón de denominaciones que al cliente por ahí no le interesan, simplemente el cliente no quiere ser víctima. ¿Qué es lo que debe hacer un cliente cuando es víctima de una ciberestafa? Bueno, a mí me gustaría profundizar fundamentalmente qué es lo que no debe hacer un cliente. Pero de todas formas, lo que debe hacer un cliente es lo siguiente. Cuando un cliente opera a través de cualquier canal, sea un canal digital como una plataforma de home banking, sea en un cajero automático, sea en una página web, todas las transacciones se hacen a través de un doble factor de seguridad, algo que tiene y algo que sabe, que es lo que se llama en la jerga, digamos, de este tipo de sistemas de seguridad que tenemos los bancos. Por ejemplo, cuando uno va a un cajero, algo que tiene es la tarjeta y algo que sabe es el código de seguridad de la tarjeta.
En una plataforma digital, algo que tiene es un usuario, una contraseña, y algo que sabe es un código token. Lo que el cliente tiene que hacer cuando, volviendo al principio de la charla, cree, entiende, no hace falta que tenga, digamos, la certeza de que ha sido víctima de un engaño a partir del cual le han cooptado, le han preguntado, le han podido tomar elementos de seguridad, lo que tiene que hacer es inmediatamente contactarse con su banco. ¿Por qué? Porque al contactarse con el banco, el cliente tiene la posibilidad de que la entidad accione todas estas medidas de alertas y gestione, por ejemplo, el bloqueo de una plataforma digital, de una tarjeta de débito, de una tarjeta de crédito, y que también haga, en los casos que corresponda, si ha habido transacciones monetarias sobre su cuenta, como transferencia de fondos hacia cuentas de terceros, a través de entidades colegas, el intento de bloqueo de fondos, que es medidas que pueden de alguna forma abortar que el fraude se termine consumando. Nosotros tenemos 2 canales de atención, que son líneas telefónicas de nuestro call center, con células especializadas en atender este tipo de denuncia de clientes. El 0810-222-6267, que es uno de los canales, y otro es un canal creado a partir de la pandemia por el Banco de Córdoba, que funciona 7x24, que es el 0810-222-0044, donde le damos la posibilidad al cliente que, como las operaciones bancarias hoy no están acotadas al horario en que opera una sucursal, sino que son 7x24, cualquier situación donde el cliente entienda que puede haber sido víctima de un engaño, se contacta y estas células especializadas van a saber contenerlo fundamentalmente y atender su situación y su caso. Bueno, es muy bueno lo que decís, Karim, porque por ahí uno como cliente se siente bastante solo, digo, y hablo en general de las entidades bancarias, ¿no? Ahora hay como una tendencia, y Bancor está ahí puntero, en la atención y la resolución de este tipo de conflictos, pero como cliente por ahí hay como una sensación de que no querés hacer nada de más por las dudas que te equivoques y después sea tanto el embrollo para deshacer ese lío que hiciste por un clic que no entendiste cómo hacerlo y demás, ¿no? Y la clave token es seguridad, pero claro, en algún momento hay entidades que las piden cada 2x3, por ejemplo. Cada 2x3, o sea, y no es necesario. O, en todo caso, ahí estás siendo víctima de un engaño y no te das cuenta, ¿no? Es como que todo el tiempo hay que estar alerta. Exactamente. El banco nunca le va a pedir a un cliente un dato de seguridad de sus productos. No necesitamos saber cuál es su token, cuál es su usuario, cuál es su contraseña para ingresar a un cajero automático, para ingresar a una página web para hacer una compra o para trabajar en su plataforma digital o home banking. Entonces, cuando justamente, digamos, ese es un elemento de alerta básico, cuando quien está interactuando y simulando ser el banco le está pidiendo al cliente alguno de estos elementos, es una señal bastante simple de detectar porque es la pauta básica del engaño. La pauta básica del engaño bancario es justamente la divulgación del cliente a partir de un requerimiento y por momentos el delincuente tiene la capacidad, por llamarlo de alguna forma, de generar un estado de angustia o de zozobra en un cliente. Por ejemplo, puede ser que le manden un mensaje a través de mensajería de WhatsApp, o un SMS o incluso un mail, por ejemplo, informándole que algún producto suyo ha sido bloqueado o informándole sobre una compra que el cliente no hizo, y a partir de esa situación de zozobra en la cual el cliente se siente expuesto, puede de alguna forma relajar sus niveles de autocontrol o de autodefensa y de autoprotección y divulgar elementos que son lamentablemente los que permiten de alguna manera consumar fraudes. Porque acá hay un tema que es muy importante, Paula, que lo aclare. Nosotros no tenemos en todos estos años ningún incidente donde se haya visto afectada la seguridad o la arquitectura de seguridad de nuestros productos. Llámese plataforma digital Bancón, llámese cajero automático, tarjeta. Lo que acá se vulnera no son las herramientas que los bancos, y en este caso Banco de Córdoba, pone a disposición del cliente, sino lo que se vulnera es esa... A ver, que se volvió a congelar la imagen de Karim Heat. Estamos hablando con Karim Heat, que es gerente de seguridad y prevención de fraudes de Bancor. Justo me estabas dando un concepto muy importante y se cortó, Karim. Ahora te escuchamos.
Perdón, bueno, no sé en qué parte se cortó. La cuestión es que, repito, digamos, la arquitectura de seguridad o los elementos de seguridad de nuestros productos, llámese plataforma digital Bancón, llámese tarjetas o lo que fuere, nunca han sido vulnerados. Lo que el delincuente, sabiendo que existe una barrera de seguridad muy alta, intenta hacer, y lo que lamentablemente en muchas ocasiones puede consumar, es violentar la voluntad del cliente, quien de alguna forma es el copartícipe involuntario de que un delito pueda consumarse. No hay forma de que si un cliente actúe a sabiendas de que no debe dar determinados elementos, no debe ser guiado a determinadas acciones, por ejemplo, ir a un cajero automático y demás, el delito, afortunadamente, perdón, el delito se va a ver frustrado. Y esto es lo que el banco viene preconizando y pregonando desde hace ya. Bueno, ahí tenemos problemitas con la conexión. Quería hacerle una pregunta final a Karim, no sé si vamos a tener la oportunidad o se cortó definitivamente. Gerente de Seguridad y Prevención de Fraudes de Bancor, dándonos los tips, ¿no? Que ya los escuchamos y por ahí lo sabemos, lo repetimos, pero siempre hay algún vericueto por el que se cuela, ¿no?, la vulnerabilidad de la persona y se busca la vuelta para exponer y brindar los datos de seguridad. Karim, por último, si me escuchás, era preguntarte cómo acciona la entidad bancaria cuando descubre la ciberestafa, el ciberdelito, cómo es la ruta, cómo se sigue para tratar de solucionar con el cliente algo de lo que fue víctima. Bueno, Paula, cuando el banco toma conocimiento, generalmente al momento que el cliente transacciona, el banco identifica una especie de identidad digital de ese cliente. Es decir, que cuando un cliente va a un cajero automático y opera con su tarjeta y con su clave de seguridad, o cuando ingresa a una plataforma digital con su usuario, su contraseña y su token para hacer alguna transacción monetaria, los bancos identificamos que ese es el cliente porque es como si fuera una validación de identidad digital del mismo. Entonces, si el cliente ha divulgado todos esos elementos, la forma en que el banco toma conocimiento es a partir de la denuncia a través de los canales que yo antes indiqué de nuestro call center y células especializadas. El banco lo que hace es distintos tipos de acciones. Lo primero que hace es la autoprotección del cliente a través del bloqueo de su plataforma digital, de su tarjeta de débito, si entendemos que ese débito afecta, o su tarjeta de crédito. También lo que hace el banco es un roleo, digamos, o un cuestionario de preguntas para orientarse de cómo pudo haber sido la maniobra, y a partir de ahí lo que hacemos es generar las acciones de alertas a las entidades destino de los fondos, en el caso de que haya habido transferencias, para intentar bloquear, digamos, estos movimientos que el cliente lamentablemente terminó realizando pese a su voluntad. O sea, por lo que vos estás diciendo, Karim, o sea, la responsabilidad es del cliente que sin querer fue víctima, pero brindó sus datos. O sea, no se puede recuperar esa plata que ya fue transferida, se puede bloquear para que no siga saliendo plata de la cuenta, pero lo que ya fue transferido, ¿es así? No, en realidad yo no quiero, bajo ningún concepto, que quede, digamos, reinando el concepto o la idea de que los bancos estamos diciendo que los clientes son responsables. Lo que estamos diciendo es cuál es el modus operandi o la trazabilidad del fraude, es decir, que se consuma no porque se violenten las medidas de seguridad de los productos de las plataformas digitales, sino lo que ha habido es una vulneración de la voluntad del cliente al divulgar elementos de seguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, bajo ningún concepto tampoco estoy indicando de que todos los casos donde ha habido fraude están condenados al no recupero, digamos. Lo que hacemos los bancos es las acciones de mitigación de las consecuencias a partir de el pedido de bloqueos en las entidades de destino donde están las cuentas radicadas a donde fueron a parar esos fondos. El éxito evidentemente es aleatorio. Claro. Nosotros no podemos garantizarle a un cliente que una vez que se transfirieron fondos de su cuenta podamos recuperarlo. Lamentablemente, digamos, es un dato de la realidad que nos supera en lo que quisiéramos que fuera un final feliz de todas estas historias. Claro, bueno,
Sí, a prestar más atención. Por eso lo fundamental es la educación en la prevención, ¿no? De la vulnerabilidad que como clientes tenemos todos, todas, de cualquier entidad bancaria. Pero gracias a Bancor y por tu disposición, Karim, por enseñarnos un poquito y nunca dejar de tomar conciencia. Siempre digo, como decía recién cuando se entrecortó, siempre va a haber un vericueto, ¿no? Algo por donde entrar y vos decís, esto es novedoso, capaz que tengan razón, que yo tenga que llenar acá este formulario y metés una clave y te roban los datos. Pero bueno, hay que estar atentos. Sí, y otra cosa, perdón Paula, para terminar, más allá de que hay situaciones en las cuales el cliente, por una situación de zozobra o de angustia, cree que debe realizar tal o cual acción, hay otras ocasiones en las cuales los clientes se ven sorprendidos con algún tipo de situación que les puede generar un premio, una gratificación, el pago de algo, también duden de todo esto. Sí. Cuando lo llaman porque se gana un premio, porque va a cobrar algún tipo de asignación o un retroactivo jubilatorio o lo que fuere. Insisto, si el cliente se educa definitivamente como entendemos que está haciendo, porque en todo este tiempo el nivel de educación del cliente ha mejorado muchísimo a partir de distintas acciones que los bancos venimos haciendo y principalmente Bancor. Si el cliente sabe que ningún dato de seguridad de sus productos debe ser divulgado y que el banco jamás se lo va a pedir, este tipo de delitos va a empezar a discontinuarse y bueno, veremos cómo sigue la historia. Muchísimas gracias, Karim. No, por favor, Paula, un gusto, a disposición. El gerente de Seguridad y Prevención de Fraude de Bancor, Karim Hit, entonces, dándonos estos consejos, estas informaciones súper interesantes y dejando ahí conceptos claros, me interesa, ¿no? No es que responsabilice el banco al cliente, sino que lo acompaña, lo asesora, hay células de atención para ver cómo pueden desentramar esto, bloquear las cuentas, si se puede recuperar lo transferido. Pero lo importante es estar alerta para no brindar los datos, porque la estructura, la arquitectura de seguridad bancaria es muy difícil que sea violentada si nosotros no somos como clientes los que damos los datos para el ingreso. Entonces, ojo con eso.